12:21. Gracias por su amable sintonía. Ahora recibimos en nuestro espacio de opinión y entrevistas al asambleísta por Construye, Gabriel Bedón. Dialogaremos sobre la agenda legislativa y también esta sinergia que hemos observado entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo en medio de la guerra contra el terrorismo que vivimos en el país. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Un saludo cordial a los gentiles televidentes. Los diálogos de la bancada Construye con el gobierno, ¿cómo lo podemos interpretar? En un inicio, Construye no era parte de esta alianza que formó el oficialismo. Y tampoco lo somos. Pero nosotros anteponemos, ante cualquier necesidad del país, una posición madura, en el cual hemos propuesto al ministro de Finanzas y por medios de comunicación al presidente que es momento de transparentar la grave crisis fiscal que existe en el Ecuador. Hay una brecha de 8.000 millones de dólares que no se está pagando a alguien, porque el Ecuador tiene gastos comprometidos por pagar de 30.000 millones, recibe no le ingresa solo 22.000 millones y estos 8.000 millones alguien se está dejando de pagar. Y ese alguien son los hospitales, los proveedores, los gobiernos autónomos descentralizados. Y le hemos pedido al gobierno que la primera ley que ellos enviaron hace 3 o 4 semanas, donde ellos estuvieron con una gran mayoría, con sus aliados de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el Partido Gobernista, aprobaron una ley que nos dijeron que era para generar más empleo y que iba a solventar algunos temas económicos en el país. Pero después de un mes he visto que en realidad no era eso, y tuvieron que asumir su error. Ahora, la primera misión del gobierno es sincerar las finanzas públicas, lo está haciendo, asumido su error, porque nos dijeron que iban a tratar de lanzar un impuesto para la guerra interna que tenemos. Y resulta que después tuvieron que aceptar que era para poder pagar sueldos del mes de enero en el sector público. Estas cosas es lo que decimos al gobierno, es momento de tomar decisiones. Si es que vamos a poner todos los ecuatorianos el hombro para sacar la crisis económica fiscal que tiene el Estado, primero tiene que ser el Ejecutivo en hacer los esfuerzos. ¿Y cuáles son los esfuerzos? Reestructurar el Estado, bajar este estado obeso que tenemos y comenzar a asumir los costos políticos de decisiones duras, como por ejemplo la focalización de los subsidios a los hidrocarburos, a la gasolina, al diésel. Le quiero contar, licenciado, a usted un dato. De los 30.000 millones que es el presupuesto general del Estado, 4.000 millones invertimos en salud. Y ese mismo monto, 4.000 millones, gastamos en pagar subsidios a los hidrocarburos. Subsidios que no van directamente a los más necesitados. Un gran porcentaje se va al contrabando, otro gran porcentaje se va a la minería ilegal, otro gran porcentaje utiliza gente que no debería tener subsidios en este país. Entonces, estas son las cosas que le pedimos al gobierno. Vamos a hacer esfuerzos políticos, desde la Asamblea estamos peleando las cosas por la seguridad, pero defendamos la dolarización, porque él es el administrativo. ¿Y cómo podemos defenderla? Sincerando esta brecha fiscal. Y precisamente la focalización del subsidio a los combustibles es algo que ya se está pensando en el Ejecutivo y lo ha dicho el presidente de la República que podría arrancar en el segundo trimestre de este año. Es decir, que ese es uno de los puntos de acuerdo que ustedes mantienen con el Ejecutivo, la focalización del subsidio a los combustibles. Hemos visto con buenos ojos que haya acogido nuestra propuesta. Espero que ahora nos presente el plan gradual para sacar la focalización de los subsidios. Estamos a la expectativa de esto y el próximo debate será el próximo martes de la ley en segundo debate donde se pueda aprobar, allanar, archivar. Esperamos que para eso tengamos la información necesaria y nosotros como bancada de Construye lo que vamos a hacer es cuidar el bolsillo de los ecuatorianos y buscar soluciones eficaces para que esta no sea una solución parche, que simplemente arrastre el problema 2 o 3 meses más adelante, sino que sea una solución definitiva por bien del país, por bien de los ecuatorianos y sea permanente y duradera. ¿Y esta focalización del subsidio a los combustibles sería una medida económica suficiente? Más o menos los 4.000 millones ayudarían en la mitad para solventar el gasto, que son los 8.000 millones, pero también hay otras propuestas que hemos hecho, y es reestructurar las empresas públicas del Estado. Las empresas públicas que son un hoyo, que son una alcantarilla, donde se fugan los recursos y donde no están las cosas bien realizadas. Le pongo un ejemplo, en Petroecuador hay un avión que utilizan 4 o 5 funcionarios, que la hora de vuelo cuesta $20.000.
y está como taxi ejecutivo de Quito, Esmeraldas, Quito, Coca, Quito, para que 4 o 5 funcionarios del jerárquico superior estén usándolo. Ese tipo de gastos superfluos tenemos que eliminarlos. CNT, CELEC, que tienen contratos colectivos bárbaros de 400, de 500 millones, ese tipo de contratos colectivos en los cuales es algo que uno se admira. Si usted entra a trabajar un mes en CELEC y después le despiden, tienen que indemnizarle por 48 meses. Ese tipo de cosas hay que reestructurarlas. Y estamos a favor del trabajo, estamos a favor de los trabajadores, pero no podemos ser con el Estado tan indolentes en esta situación económica tan grave, fiscal que llevamos. No podemos, de lo poco que hay, tratar de llevarnos cada uno un pedazo. Lo que tenemos que hacer es sincerar la economía y reajustar. Y de hecho, bueno, también el Ejecutivo ya ha empezado a eliminar ciertas secretarías. Me he enterado por noticias, por medios de comunicación, esta intención, pero hasta ahora no hemos recibido un plan concreto. Esperamos que el Ejecutivo, con estas recomendaciones que hemos hecho desde 25 Construye, pueda seguir haciéndolo y que nos presente el plan para nosotros analizar y también ayudarle a pensar, porque en este caso nosotros no somos sectarios, somos una oposición madura, pero lo que nos une es nuestro país y estaremos siempre adelante y los ecuatorianos pueden contar con nosotros. Después de cualquier diferencia que tengamos entre políticos, pero siempre el Ecuador va a estar adelante por nosotros. Sin embargo, bueno, en la Asamblea Nacional es un hecho que de pronto no están apoyando o no tendrá el respaldo del Ejecutivo con la aprobación de esta ley para subir el IVA. He escuchado de las otras bancadas que eran sus aliados. No se conseguirían los votos. De manera sorprendente que no van a dar los votos. El presidente, me imagino que asumirá y reflexionará sobre sus primeras alianzas que hizo en la Asamblea. He escuchado que no tiene los votos, nosotros seguimos analizando, porque, como le dije antes, independientemente de las diferencias políticas que podemos tener, si es que el presidente nos presenta un plan por escrito de que va a hacer el primer sacrificio como Estado y van a hacer las recomendaciones que hemos tenido, nosotros podemos pensarlo. Lo vamos a analizar, tenemos todavía 5 días para analizarlo, esperamos que el gobierno recoja nuestras recomendaciones. Bueno, el gobierno también ha planteado ahora que es un IVA diferenciado. Me parece que el tema del IVA es algo que tiene que tratarse de una forma gradual, pero tiene que terminar siendo permanente. Es cierto, tenemos el IVA más bajo de la región, pero tampoco podemos desvirtuar la inflación que puede desencadenar un alza del IVA, porque grava los hidrocarburos y grava, a excepción de 51 ingredientes de la canasta básica, grava el resto. Entonces puede desencadenar una inflación que después me preocupa que termine siendo una deficiencia de pago de la cadena de proveedores. Como el Estado en este momento está debiéndole a todo mundo, también eso se pueda generar en el ambiente privado. Entonces, esa parte de la brecha fiscal es la que el gobierno tiene que tener mucho cuidado, porque esas políticas económicas son las que defienden la dolarización. Y creo que en el Ecuador lo que nosotros tenemos que, aparte de defender y amar nuestra patria, es defender la dolarización, que nos ha dado estabilidad económica. Es decir, entonces, que ustedes sí apoyan el subir el IVA a un punto, sería 13% permanentemente. Nosotros estamos analizándolo. Todavía, como le dije, teníamos 5 días para poder analizarlo. Nosotros vamos a tener el día de mañana una reunión dentro de los asambleístas de Construye. Vamos a escuchar técnicos y analistas económicos, políticos, cuál sería la mejor opción. Todavía no cerramos y no tenemos una decisión al respecto. ¿Cuáles fueron estas nuevas contribuciones que se aplicaron para este segundo debate de la ley? Yo no estoy en la Comisión de Régimen Económico. Nosotros nos ha llegado recién ayer a las 5 de la tarde el segundo debate del informe de la comisión. Estamos analizándolo. Hoy de mañana tenemos pleno, después vamos a reunirnos con los equipos técnicos para ver las recomendaciones. Lo que me he enterado por medios es que al fin el gobierno hizo un acierto porque querían y pretendían gravar a las personas que tienen más de $1,000 de ingresos con el 3.33% y después tuvieron que retroceder y cambiar esa posición. Entonces, ese tipo de cosas habla bien porque hay presiones políticas de unos lados para que el gobierno no trate de a todo mundo que ha pagado y que ya está viviendo una crisis de sacarle los pocos recursos que tiene. O sea, en realidad esto es algo que tenemos que cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. Si tienen que pagar a alguien, que sea los que más ganaron. Y que más ganaron, y los impuestos que nosotros proponemos es a los que tienen flujo y los que tienen liquidez, los que han tenido grandes ganancias.
no al patrimonio como proponen otras bancadas, porque el patrimonio es algo que es muy difícil de vender y muy difícil de recaudar cuando tenemos emergencia de que se ingrese y que se inyecte recursos a la economía. Entonces, es el flujo que es el dinero que usted tiene en el banco y puede inmediatamente hacer una transferencia y poner su contribución para el Estado. Eso es lo que proponemos. La otra contribución también de lo que se habla es por parte de la banca, de los bancos. Sí, debería ser la banca y todas las empresas que hayan ganado más de 10 millones de dólares. No podemos irnos a un solo sector, sino todas las empresas que han ganado más de 10 millones de dólares, tener una tabla que vaya desde el 5 al 15% según el tipo de ganancia que haya tenido, para que pongan como una contribución única este impuesto para poder salir de esta brecha fiscal. Todos los esfuerzos necesarios para poder guardar y conservar la dolarización en el Ecuador. ¿Esa contribución ustedes sí están de acuerdo? Sí, y es más, nosotros la propusimos. De los bancos. De todos los que hayan ganado más de 10 millones, no solo del sector bancario. No solo del sector bancario. La reducción también del IVA al 5% para el sector de la construcción fue una oferta de campaña del Ejecutivo y también ahora se está incluyendo en este documento. Es una deuda política del presidente cuando él sabía, o al menos su equipo debió haber sabido, la situación apremiante fiscal que tenemos en el Ecuador. Yo le había mencionado al ministro de Finanzas desde cuándo se enteraron esto. Y lo que me dijo de saber el equipo de él y la asambleísta Valentina Centeno, que es jefe de bancada, que en el transición entre el gobierno nefasto de Guillermo Lasso y el actual gobierno nunca les sinceraron las cuentas. Entonces, aquí, independientemente de lo que en el pasado, lo que les llamamos es analizar bien si es que este 5% en realidad beneficia a la economía del ecuatoriano de a pie o está beneficiando a los grandes grupos económicos y constructores. Ese es nuestro interrogante. Entonces, también será de debate este tema. ¿Por qué solo a un sector tenemos que bajar el IVA? Vamos a analizarlo. ¿Cuáles serían los escenarios de pronto si ya no se llega a tener este apoyo, estos votos con la ley del Ejecutivo para subir el IVA en la Asamblea? ¿Podría pasar por el Ministerio de la Ley? ¿El presidente podría vetar? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Aparte de los que usted ya ha mencionado, inclusive se puede archivar, si es que tiene una mayoría de votos negativos. Y se archiva este proyecto de ley emergente y el presidente tendría que enviar inmediatamente uno nuevo para ser tratado como régimen económico urgente. Pero no podemos hasta el momento, hemos escuchado algunas posiciones de los bloques, pero todavía hasta llegar al día de la votación no sabemos en su totalidad o con veracidad qué es lo que va a suceder. Espero que el ministro de Finanzas, la ministra de Gobierno y el Ejecutivo en estos días pueda dar razones efectivas para poder aprobar algo que sea bien para el país, y recalco que no sea un paño de agua tibia, sino que sea algo duradero para que se sincerice y se logre estabilizar las finanzas públicas del Estado. Precisamente, ¿cuál debería ser la postura del Ejecutivo? Porque hemos visto, de la Asamblea, porque hemos visto una sinergia con el Ejecutivo y eso también a ustedes como Asamblea Nacional ha elevado la credibilidad en relación a asambleas anteriores. Entre todas las bancadas hemos conversado y los 137 asambleístas hemos dicho que tenemos que trabajar para que el pueblo sienta que su asamblea está haciendo los marcos jurídicos necesarios para poder cuidar la dolarización y para poder luchar contra la inseguridad. Precisamente, por ejemplo, nuestra bancada, la bancada de Construye 25, presentamos la enmienda constitucional al artículo 78 en el cual habla sobre la extradición. Es algo importantísimo que nosotros nos puede ayudar en el Ecuador a tratar un tema multinacional. El crimen, las mafias internacionales es un problema regional y no podemos tratarlo solo de una manera nacional. Entonces, ese tipo de cosas y el recibir apoyo de otras bancadas, eso nos habla bien de que sí podemos ponernos de acuerdo en cosas transversales para sacar adelante los proyectos jurídicos en la Asamblea Nacional. Estamos trabajando 16 horas al día, 7 días de la semana, y eso le hace bien al país y nos hace bien a nosotros. Es que estamos en un periodo de transición y eso también es un poco que les presiona como legisladores. Sí, y tenemos la madurez política de que si no lo hacemos hoy, el Ecuador se nos va de las manos. Y lo vamos a perder la guerra, tanto política, jurídica y en las calles con las mafias internacionales que están enquistadas en nuestro país. Entonces hay un sentido de necesidad y este rato nosotros vamos a luchar por el Ecuador, crearemos las herramientas jurídicas necesarias para poder ganar esta guerra. Esta nueva asamblea, que nosotros en 2 meses hemos aprobado 10 leyes y hemos censurado políticamente a un exministro,
lo que pretendemos, independientemente de todas las diferencias políticas que tengamos, a veces no son fáciles las sesiones en la Asamblea por esta diferencia de criterios, pero sí tenemos claro que tenemos que trabajar arduamente. Es más, nosotros hoy tenemos una jornada larga de 8 de la mañana a 8 de la noche donde vamos a tratar este tipo de leyes que es lo que necesita el país. Y precisamente también, bueno, hemos escuchado a la líder de Construye, a María Paula Romo, que también tienen diferencias puntuales con el Ejecutivo. ¿Cuáles son esas diferencias puntuales y de pronto podría un poco implicar esta sinergia que ustedes están manteniendo, este diálogo con el Ejecutivo, en algún momento se podría romper? Tanto la exministra María Paula Romo, nuestra líder, como nosotros como asambleístas, no entendemos cómo el presidente hace 3 semanas, con su gran bloque que hizo, da perdón a los impuestos a los grandes grupos económicos, conocido como la remisión de deuda, y después, 3 semanas, 4 semanas después, está pidiendo a los ecuatorianos de pie, a las clases más necesitadas, que apoyen para pagar un IVA del 12 al 15%. Entonces, este tipo de cosas son contradictorias. Y independientemente de las diferencias que tenga el presidente Noboa con nuestro movimiento y con nuestra compañera María Paula Romo, que es una líder indiscutible, nosotros vamos a estar para responder con altura y con propuestas. Creemos que somos una oposición madura, lo estamos demostrando y siempre estaremos listos para fiscalizar y legislar. Muchísimas gracias por esta entrevista, que tenga un excelente inicio de mes también. Estamos iniciando el segundo mes del año. Muchas gracias a usted, un saludo a todos los televidentes. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, nos vamos a una pausa comercial. Agradecemos al asambleísta por Construye, Gabriel Bedón. Ya regresamos enseguida con más aquí en Gama Noticias Matinal.